Compañeras, compañeros, amigas, amigos, y hoy especialmente hablarles a los hermanos venezolanos y las hermanas venezolanas. Hoy voy a hablar de Venezuela. No quería hacerlo porque en estos últimos días todos se han sentido con autoridad política, moral, histórica para referirse a Venezuela. Yo no voy a hablar con autoridad. Yo no voy a hablar con la altura de aquellos que hoy día se pretenden jueces en la historia para definir que Venezuela es una dictadura y que hay que crear las condiciones para la invasión norteamericana o para el golpe de Estado. La verdad, yo simplemente quiero hablar como un latinoamericano más. Cuando fui candidato yo dije, y lo dije con mucha sinceridad y honestidad, yo nací en Chile, pero yo soy un ciudadano de América Latina, del sur de América, y soy boliviano, peruano, argentino, y hoy día particularmente soy total, absoluta y radicalmente venezolano. Y me duele lo que están haciendo con Venezuela. Este imperio criminal, satánico y cínico, hoy día encabezado por un lumpen de la política, el señor Donald Trump, quieren hacer de Venezuela lo que han hecho siempre con América Latina: arrasarlo. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene petróleo. Yo creo que muchas veces se confunde la discusión al respecto, ¿no? Y entonces empiezan a decir, bueno, que en Venezuela no hay alimentos, que quieren hambrear al pueblo. Eso es absurdo. Pero tratemos de pensar bien las cosas. ¿Le conviene a Maduro, al gobierno bolivariano de Venezuela, le conviene hambrear al pueblo? Eso es absurdo. El poder de los proyectos como el de Venezuela depende de la voluntad soberana del pueblo. Si el pueblo de Venezuela está en contra de Maduro, está en contra de la revolución bolivariana, entonces se va a acabar ese gobierno. A la derecha, golpista y asesina, eso no le importa. Lo vimos en Chile. Golpe de Estado, arrasan, matan, torturan, exilian. Ellos tienen el poder del imperio, tienen el poder de la prensa, para convertir las matanzas en actos de justicia, para convertir los golpes de Estado en actos democráticos. Entonces, a la derecha golpista y fascista no le importa arrasar, torturar, matar, exiliar. No le importa, porque el poder de ellos no está en la voluntad soberana del pueblo. Entonces, mal podemos entender nosotros, mal podemos creer que hay un interés por parte del gobierno venezolano de mantener con hambre al pueblo venezolano. ¿Para qué? ¿Cuál sentido tiene eso? Si lo único que conseguiría con eso el señor Maduro es que lo saquen del poder y finalmente hagan lo que hicieron con Gaddafi, lo que hicieron con Hussein, los matan finalmente. Porque el imperio norteamericano se las arregla para poner fin, exterminar, matar a quienes se le oponen en su agenda de conquista y de explotación. Y nosotros en América Latina no nos podemos olvidar de esto. Desde que América Latina fue incorporada por la brutalidad de la explotación de nuestros recursos naturales, por la brutalidad de la esclavitud, 400 años de esclavitud, nos pusieron en el desarrollo capitalista en esta gran empresa que se llamó la Conquista Europea de América. Desde esa época, desde ese tiempo, 500 años atrás, que se han levantado en nuestras tierras proyectos de liberación, proyectos de autodeterminación, proyectos de resistencia. Lo hicieron en Haití los negros africanos esclavos y levantaron la primera república negra, y que alimentó y financió los proyectos independentistas de América Latina. Bolívar le debe a los haitianos esclavos de esa época el apoyo a las revoluciones de la independencia de América.
siempre han habido hombres y mujeres decentes en esta América que han querido levantar proyectos de autodeterminación, de resistencia. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando pensamos en Venezuela hoy día. ¿Qué está viviendo hoy día Venezuela? Una revolución bolivariana levantada por Hugo Chávez Frías. Y es un proyecto de los tantos que han habido en América Latina de autodeterminación. ¿Y qué hizo el señor dictador Hugo Chávez? Porque en ese entonces también era dictador Hugo Chávez. Redujo la pobreza, recuperó el petróleo, que era un patrimonio de los norteamericanos y que lo compraban a precio de huevo, y la renta del petróleo quedaba en manos de la oligarquía que hoy día quiere un golpe de Estado. Esa es la única verdad y la única cuestión importante. Es absurdo, es ridículo, es parte del teatro de la comedia trágica de nuestra América, que un gobierno que ha sido elegido democráticamente, que llama a una consulta popular, convoca al pueblo soberano a resolver la crisis, porque Venezuela hoy día está en una crisis. ¿Por qué está en una crisis? Porque el petróleo está a muy bajo precio. ¿Y por qué está bajo el precio del petróleo? Porque Estados Unidos invadió Irak, invadió Libia, y hoy día tiene más poder para manejar el precio del petróleo, y en consecuencia presionan al gobierno de Venezuela para estrangular la economía bajando el precio del petróleo. Lo que pasa hoy día en Venezuela es que el precio del petróleo es un tercio de lo que era cuando podía Chávez financiar sus programas sociales, sus programas de vivienda, de alimentación, de salud. Hay menos dinero, y eso se nota obviamente porque la economía venezolana ha vivido siempre del petróleo. Entonces eso es lo único que está pasando en Venezuela, y eso lo aprovecha la oligarquía para hacer mercado negro, para acaparar la comida, para obstaculizar la economía de Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces en ese escenario, ¿qué es lo que ha hecho la derecha, la oposición en Venezuela? Se posicionaron de la Asamblea Nacional, el Parlamento, y desde ahí, como ganaron mayoritariamente, entonces han levantado una política golpista para derrocar al gobierno de Venezuela. ¿Y qué es lo que ha hecho Maduro? Que a esta altura hay que reconocerle que ha manejado con bastante sabiduría. Convocó al pueblo soberano, convocó la voluntad soberana del pueblo, hizo un gesto democrático, y sin embargo es dictadura. En Venezuela hoy día hay un proyecto de reconquista de los derechos ciudadanos. Hay un proyecto de resistencia frente a la dominación extranjera. Y ahí es donde hay que poner las inversiones políticas y morales que nosotros los latinoamericanos tenemos. No es una dictadura. Ninguna dictadura llama 18 veces a elecciones y las gana. Ninguna dictadura convoca a la soberanía del pueblo, al pueblo soberano, para que se defina y para que resuelva la crisis política. Ninguna dictadura lo hace. ¿Qué es lo que tenemos? Una prensa miserable, grosera, repugnante, criminal, como la prensa chilena, que simplemente se han sacado los zapatos. ¿Y qué decir de la izquierda chilena, de la pseudo izquierda chilena? Estos frentes guarimberos, el Frente Amplio, que es un montón de mocosos guarimberos a esta altura, que se permiten desde sus posiciones de privilegio criticar la democracia en Venezuela. Este gobierno chileno, que es absolutamente fascista, autoritario, que gobierna con la Constitución de Pinochet, que nunca ha sido capaz de convocar a la soberanía del pueblo para que decidan sobre las políticas y las crisis políticas que hemos vivido, estos se permiten hablar de Venezuela. Vergüenza este país, vergüenza la izquierda, vergüenza el Partido Socialista, vergüenza este Frente Amplio de guarimberos. Yo quiero expresar mi total y absoluta solidaridad con el pueblo venezolano, con la revolución bolivariana, con el proyecto que Hugo Chávez logró, no solo para Venezuela, sino que para toda América, porque desde que Hugo Chávez se levanta en Venezuela, se han levantado también voces y proyectos políticos en el resto de América. Por lo tanto, apoyo
absoluto apoyo político, emocional, afectivo a lo que está haciendo el gobierno de Venezuela y al pueblo venezolano, que en más de 8 millones de personas ha respaldado y ha salido a las calles a votar, a hacer un ejercicio democrático. Llamo a los chilenos que todavía tienen conciencia política, que todavía tienen un grado de reflexión sobre lo que está pasando en América, para que nos organicemos. Es urgente en nuestro país levantar un frente de unidad popular, rescatar la organización del pueblo, rescatar los proyectos de independencia, de resistencia, de refundación del país. Ese llamado seguirá vigente y alguna vez en la historia podremos nosotros repetir la historia que hicimos el año 70, cuando llevamos al país a un gobierno democrático, de izquierda y popular. Vamos a también poder recuperar o rehacer la historia que hoy día el pueblo venezolano está realizando de manera maravillosa, que levanta la esperanza para América, que los pueblos organizados sean capaces de revertir los golpes de Estado y sean capaces de impedir la invasión extranjera que Estados Unidos está preparando en Venezuela, porque eso es lo que viene hoy día. No les resultó el golpe de Estado, no les resultó la desmovilización del pueblo, y entonces ahora preparan y llaman y convocan a la invasión norteamericana. Un asco repugnante, algo que no podríamos tolerar en ningún momento, y hoy salieran a ponerle límites, a ponerle una condena moral a los intentos que tiene hoy día Estados Unidos de invadir Venezuela. Insisto, apoyo. Nuestra esperanza hoy día es Venezuela. Los pueblos de América tienen cifrada su esperanza en lo que puedan hacer hoy día Venezuela, el pueblo venezolano. Un abrazo fraternal para todos y todas que hoy día tienen centrada su esperanza en el proyecto bolivariano.